En el 2008 continuaba el debate sobre el territorio entre el gobierno y los pueblos indígenas, que reclaman por el cumplimiento de los acuerdos sobre entrega de tierras de resguardo, y aumentaban las víctimas de los enfrentamientos con la fuerza pública. Allí estaba yo, grabando, una más de su raza porque mi padre nació en el Cauca, pero sin cabildo, sin resguardo, sin un movimiento. Hoy estamos despertando esa memoria de los luchadores, del mayor Manuel Quintín Lame, Entre las banderas me encontré con una que me causó curiosidad. Tenía una fotografía vieja de un hombre. Se trataba de Manuel Quintín Lame, un indígena que guió a su pueblo a la lucha hace casi 100 años, que burló la cárcel más de 100 veces cuando era perseguido por gobiernos nacionales. Allí estaba él, presente en la Minga. Para muchos se trató de un líder, un salvador. Para otros un farsante. En todo caso, mi tío abuelo. Esta es mi casa. Estudio en una universidad pública. Mi padre es obrero de una multinacional y su familia vive en el departamento del Cauca. Él se fue de allí hace muchos años. Pablo, ¿por qué te fuiste para Cali? Quería viajar, conocer qué era una ciudad grande, quería saber cómo era un centro de producción y por eso, motivado, por eso me fui para Cali. Lo primero que hago es tener un choque, digamos un choque cultural, porque mi ancestro es campesino. Frente a la cultura del campo, creo que no fue transmitida a ustedes porque por una parte el tiempo se pasa demasiado rápido, por otra parte el compromiso que se adquiere con la producción, digamos así, en este caso el trabajo a la casa es una cosa que absorbe, uno queda como inmerso en una rutina en la cual es difícil desprenderse. Es poco lo que he compartido del universo de mi familia, de mis abuelos. Por eso viajé hacia el sur del país, hacia el Cauca indígena, para indagar sobre sus historias de lucha por la tierra y sobre Manuel Quintín Lame. ¿Es esta la morera, abuela? Esa es la morera. ¿Nos vamos por aquí encima? Sí, sí. ¿Vamos allá? Sí, dale. Bueno, entonces vámonos por aquí. Esta es la parcela de mis abuelos, y cuando comenzamos a grabar, empiezo a preguntarme por el valor que le doy a mi territorio. Esto ya es orgánico. Eso fue ya con la recuperación de tierras. ¿Se acuerda que cuando Ana sí se metió? ¿Mi tía Ana Lucía? Sí, Ana sí. Ana María estuvo en la cárcel. ¿Mi tía María estuvo en la cárcel? Ella estuvo presa. Yo también me fui con... Yo no estuve presa. Pero yo sí me iba con la pala a la recuperación de tierras. Y un día de una revuelta, cogieron y se llevaron a María. ¿Quién? La policía. En otro tiempo, otras veces nos agarró la policía por allá en la finca y unas que no querían que las vieran, les echamos cobijas, las ruanas, y nos sentamos en ellas y se escondieron, no las vieron. Nos sentamos ahí en ellas. Entonces creyeron que era un tronco. Tremendo. No me imagino a mi abuela en esas, pues. No, pues Como que con una yo me iba con un asadón al hombro. Y eso, Laurentino se pegaba unas nojadas. Que eso me escapaba de dar
juguete, como si no tuviera oficio aquí. El oficio está que sobra y ella por allá, dándole mal ejemplo a las hijas. Las hijas no pueden estar en esas. ¿Y me usted sí decía. cree eso, abuela? Que No, está dándoles. mal ejemplo no, porque yo estaba en una lucha. Ajá. Esta soy yo a los 5 años, subiendo con dificultad una montaña para visitar a mi bisabuela que no conocía y que ahora no recuerdo. Es una imagen grabada en Video 8, que reencontré cuando intentaba entender mi distancia de sus luchas. Quintín Lame es un personaje de trascendencia en la historia de Colombia, pero en el colegio nunca me hablaron de él, y en los medios escuché alguna vez ese nombre asociado a guerrillas. Yo pues estaba muy pequeña, pero sí recuerdo que como por ahí, por el corral de donde se ordeña, era paso. Y él pasó pues saludando, pasó de a caballo con otro amigo. Eso sí me recuerdo. Y la abuelita con quien estábamos decía, "No, ese es el tío Manuel Quintín, él es". Entonces, sí, yo lo recuerdo, vivamente, como se dice, la vez que lo llegué a ver. Sí, en un trabajo de la universidad, en primer semestre, haciendo un árbol genealógico, ahí me di cuenta claro. del parentesco con mi tío. Con Manuel Quintín. Con Manuel Quintín. En un seminario que se llama Antropología de la Guerra, que no sé, o sea, nos daban a conocer cada movimiento que hubo, entre esos el movimiento de Manuel Quintín. A nivel de Cauca también hubo un movimiento armado que se llamó, que asumió el nombre de Manuel Quintín Lame. Ya uno no podía decir, soy Lame, porque dicen, es guerrillera. Sí. Y eso... Esos ricos, todos eran lo mismo, porque ahí está ese Guillermo Valencia, como que era yerno de Ignacio. Y ese que decían que el poeta Guillermo Valencia, el viejo, sí. Y ese fue el que mandó a apresar a Manuel Quintín. Y ese fue el que lo ordenó que lo pusieran amarrado en la cola de una mula para que lo mataran, ya que él no podía mandar que lo mataran de un balazo, pues que en la cola de la mula, como era arisca, esa sí lo mataba. Como antes no lo habían podido matar tampoco, lo perseguían y no lo podían alcanzar, entonces que en la cola de la mula sí, y que lo arrastraban por la ciudad. En ese tiempo la ciudad es que era toda empedrada, de unas piedras redondas que hay, eso las calles eran sí, así. porque no era pavimento como ahora, sino así, un entonces, camino como de herradura. Como el indio siempre es duro para todo, lo mismo que el negro. Y él sobrevivió a esa arrastrada por las calles. Él pues se daría su maña de ir como almohadita atrás de la mula, o como balón. Y no se dejó matar. La mula no le hizo. No. Ese elefante, y se lo sacó el ternero. Ay, claro. Ese se lo sacó. En esta parte que miramos vivieron mis abuelos. O sea que por aquí nacimos todos. La parte baja es donde vivió Quintín Lame. Los primeros años de ahí ya empezó él a reunirse con las comunidades y se trasladó allá al frente hacia San Isidro, al oriente hacia Puracé, a Coconuco, todo esto en contorno. Esta es una de las primeras fotografías que conocí de él,
tal vez la que más me ha impactado, por lo que me transmite su mirada firme. En sus fotos encuentro rasgos de mi familia y siento como si también estuviera buscando rasgos míos. Esta foto sí la he visto. Esta foto la he visto muchísimo. Se parece a mi tío Juan Pablo, ¿no? Más como la postura. ¿Sí? Como la postura tranquila, serena. Como reflexión, ¿no? Como que todo lo pensaba. Como que siempre vivió con su pensamiento en trabajo. Es una postura de serenidad frente a la vida, ¿no? Es una postura de vida. Si ustedes miran aquí las manos, esta postura en el indígena dice mucho. Esta postura te está mostrando ahí que él está abierto al universo. Sí. Él tuvo muchas habilidades para conectarse con la naturaleza, incluso manejar trucos donde él podía invisibilizarse. En esa época se les llamaron los pájaros, ¿no? A lo que hoy son los paramilitares se les llamaron los pájaros. Él no les dio el gusto de morir en manos de ellos, él murió por naturaleza. Digamos, trascendió, no murió, trascendió. Cuando hablo con ellos sobre Quintín, me parece que se sienten parte de sus luchas, por la forma en que me lo cuentan. Para mí, es como si por vivir en la ciudad no pudiera apropiarme de este tema de una manera sincera, como si no fuera parte de la historia de mi familia. Mi abuela me habla de familiares que fueron mucho más cercanos a Quintín. Entonces viajamos a la casa del nieto, que fue compañero de sus luchas. Porque Manuel Quintín ha sido Lame. Él es Lame, pues. Sí, Lame. Hermano de Nacianceno, mi abuelo. Sí, señora. Sí. Cuando él había muerto, mi marido me dijo, vamos, que es que ha muerto mi abuelo. Pero yo decía, pero ¿cuál abuelo? Siquiera yo no lo conozco. Mi marido se llamaba Félix. Él era nieto. Nieto de Manuel Quintín. Que lo conociera. Que él era que había estado luchando las tierras. Y él me decía, y así yo tendré que ser también. En un encuentro de organizaciones sociales en Bogotá, conversé con Alberto, también perseguido por ser un líder del movimiento indígena. Él me habló sobre Quintín y me hizo pensar que mi relación con el universo de Quintín podría ser esa, que los conflictos sociales por el territorio siguen vigentes y han marcado la historia de mi familia. Nosotros pensamos que somos nietos de Quintín Lame porque de todas formas alguien tiene que depender de lo que hace el mayor y nosotros nos sentimos como hijos de él, así no seamos hijos de él, pero nos sentimos como que somos los hijos de él. Inclusive a mí a veces una compañera me decía, bueno, pero ¿cómo si ustedes son nietos que biológicos? No, o sea, somos nietos, pero pues hay que soñar de que somos nietos de él, porque alguien tiene que heredar. Recuerdo que me habló de muchos lugares del país que recorrió Quintín, hablando con las comunidades. Siento la necesidad de buscar su huella en espacios por fuera de mi familia, que me den otra perspectiva de quién era él. Hice varias paradas para conocer las tierras de los resguardos que lograron consolidarse. Otras tierras donde las heridas de la violencia aún son fuertes, lugares donde aún da temor hablar sobre estos temas. Uno de los que más me impresionó es un pueblo del Tolima, llamado Ortega. Sí, mi hija, ella nació en el 68. Ella tenía 7 meses cuando él murió. ¿Y quién lo encontró, doña Carmen? Nosotros, para darnos cuenta que él se había muerto, era porque salía olor a feo. Entonces, como la casa era de bareque, entonces el marido mío, entonces él cogió y se asomó por las rendijas de las paredes.
En eso llegó un señor que siempre llegaban ahí, que tenía él de escritor, que lo ponía a escribir. Un secretario. Sí, y entró y dijo, uy, sí, dijo, está en malas condiciones ya. Entonces, dijo, ¿ahora qué hacemos para enterrarlo? Le dijo el marido mío, dijo, ustedes son los que tienen que buscar la gente para que lo van a enterrar. ¿Y él por qué mantenía solo, doña Carmen? Porque, como le digo, él era muy jodido. Sí, él murió solo porque ¿quién lo acompañó? Ninguno. Ya pudo ser el más rico de Ortega, no le digo porque él le mandaba a los indios a conseguir oro. Vaya usted, otro. Y eso le llegaba... Como un dios, como un... un rey. Por eso, él es... Claro. Y que era enamorado de las niñas. Y todas pichoncitas. Los padres le llevaban y le daban alimento para el día que estaba el... 4 hembritas le llamaban bonitas, sí. Gallos. Ay, mi amo. Traigo mi hijita para que me la corone. Sí. Tan feo como es. Quisiera coronar. Para que las coronaba. Sí, cuando gritaba, la muchacha, los viejos me ponían con el... Ay, gracias. Del Cauca. Gracias, mi amor. Ay, sí, me la coronó. Él era de Piendamó, Cauca. Y hacía la alegría de los pobres viejos. De los indios. Pero ninguno pudo, no enrazaba. En todo caso, voy a coger antes de que vuelva a llover. ¿Qué va a coger, güey? Hierbitas para el almuerzo. Había sido reconfortante esa visión que se tenía en mi familia sobre sus primeros años de lucha. Pero en ese momento era como si me hablaran de otro personaje. Entonces me aferré a los archivos y documentos que atestiguan su lucha política, buscando alguna cercanía con él, con sus ideas. Volví a Popayán, al Cauca, desde donde Manuel Quintín escribió varias cartas al presidente, denunciando los atropellos contra la gente que estaba reclamando por sus derechos sobre la tierra. En esta ciudad estuvo muchas veces encarcelado, quizá porque aquí vivía uno de sus mayores enemigos, el político y poeta Guillermo Valencia. La casa de este hombre ahora es un museo, pero entre estos objetos y lujos antiguos no encontré ninguna relación o mención a Quintín. Al pasar por un archivo del municipio, descubrí este artículo publicado en 1916 sobre la entrada de Quintín a Inzá, un pueblo del Cauca donde también está tierra adentro, lugar sagrado para los indígenas, lo que me lleva a buscar a Manuel Quintín en este lugar. Doña Nora, ¿y sus bisabuelos también eran terratenientes de Cainza? Inclusive mi bisabuelo Parra vino de Santander del Sur, de Barichara, y llegaron acá y después llegaron a Popayán. Se vinieron acá a explotar la quina, el trigo, frijol. Cuando Quintín Lame quería saquear el pueblo, quería apoderarse nuevamente de la efigie de esta, que nuestro patrono es una belleza, ya está retocada y bueno, es un Cristo en agonía. Vale la pena que le tomen una foto. El propósito de él era sacar a los blancos que hubieran aquí en Izán. Entonces tuvo mala suerte y lo derrotaron. Había un señor, Benjamín Nieto, que era el alcalde de Armas Tomar, se amarró los pantalones y no lo dejó actuar y lo derrotaron. Entonces cuando se fue para el Tolima y fue por allá también a hacer la misma tarea. Precisamente yo le hice un poquito de alusión a la gobernación el día del 27 de octubre, que lo que se quería era repetir la historia de Quintín Lame. ¿Qué implica que ellos se tomen la cabecera municipal? Pues que nos sacan a los blancos y a los mestizos. ¿Quieren sacar a los blancos y a los mestizos? Claro, y nosotros tenemos escritura, porque pues ya después, de acuerdo como dieron
la delimitación del área de población, estos indígenas que figuran aquí, entonces ya vinieron muchos colonos y blancos, como mi bisabuelo y muchos de Popayán y de Cali poblaron esto. Entonces ya legalizaron sus correspondientes escrituras, entonces pues ellos nos tendrán que comprar o cómo nos sacarán, yo no sé. La situación aquí no es muy fácil. Es casi posible que en el próximo periodo haya un indígena en la alcaldía. El Partido Conservador era un partido mayoritario en la extensión de la palabra. Yo lo manejé 57 años y alcancé a dejar 4.553 votos. Ahora quedaron por ahí 1.500. No hay más. El Partido Liberal era 2.800, hay 400. Todos los indígenas se han acomodado, los campesinos están metidos con los indígenas, nació el polo democrático. ¿Y cuál es el problema de la representación indígena, don Nestalí? Que no nos hablaba del problema de la representación indígena. ¿Usted no está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Si tuvieran preparación, maravilloso, pero no tienen preparación para regir los destinos de un municipio. Dicen que ellos necesitan manejar la educación a su antojo, es decir, los países, cuando en realidad de verdad aquí ya ha desaparecido esa raza. No hay sino en Calderas, Zitumbichuco y Santa Rosa parte. De resto no, el resto somos todos campesinos, ¿no? Pero hay un camuflamiento tremendo que se han metido los que para poder aprovechar oportunidades, se han metido que de indígenas, pero de indígenas no hay guanacas. No hay un solo indígena, sin embargo... Don Nestalí, ¿y uno cómo sabe cuál es indígena y cuál no? Los países, los indígenas países. El indígena se caracteriza o se conoce por su comportamiento, es decir, por su habla, por la lengua. Indígena que no habla lengua no es indígena. Con esta última conversación, confirmé que mi búsqueda iba más allá de un personaje. Intentaba ubicarme dentro de estos conflictos. Manuel Quintín Lame se ratificó indígena en un contexto en el que el gobierno gestaba leyes para la creación de un estado ideal, un estado en el que todos serían igualitos, mestizos. El resto seríamos la recua de los incivilizados que había que eliminar, y al parecer desde algunos espacios todavía se comparte esa visión. Vivo en la ciudad. ¿Cómo podría compararme con las identidades construidas en el campo y desde ciertos conflictos? Sin embargo, este viaje me dice que desde ninguna parte es posible abandonar un debate que en el país debe darse, que en los actuales conflictos debe darse. ¿Crees que la decisión de irte sí fue la mejor? En términos de la experiencia, en términos de la vida como escuela, me parece que fue excelente la experiencia. O sea, que te consideras proletario. Yo me considero proletario. Indígena. Y indígena, a mucho honor indígena, ser parte de y llevar el apellido Lame. Campesino. Campesino también, soy hijo de un campesino. Mi madre es indígena y mi padre un campesino. Conocer a Manuel Quintín Lame ha dejado en mí una pregunta sobre qué hacer desde mi entorno. ¿Cuál es el compromiso que asumo por la defensa del territorio en el que comparto y vivo? En el que también puedo decir, india yo.